todos, el Señor los guarde grandemente. Vamos a postrarnos allí y vamos a orar. Oh Dios del cielo, gracias por tu infinito amor, tu misericordia, tu poder. Gracias por ser nuestro Dios y por habernos dejado tantos consejos para no sufrir tal vez lo que no debemos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia con cada uno de nosotros, por el don de la vida, porque aunque tal vez estemos en un lecho, en la cama, pues aún hay una esperanza de vida si podemos respirar, Señor. Queremos en este día poder suplicarte que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones y que podamos, Señor, aceptar que somos faltos y que tenemos gran necesidad de ti, que necesitamos con urgencia de tu ayuda. Ayúdanos a ser sumisos a tu palabra, ayúdanos, Señor, a de verdad tener los conocimientos que tú dices para nuestra salvación. Ayúdanos a no engañarnos, Señor, a nosotros mismos, pensando que estamos bien y tal vez, Señor, con tantas debilidades en nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos. Queremos de verdad, Padre, que tú seas nuestro guía, nuestro sustentador y que tu Santo Espíritu pueda estar trabajando incesantemente en nuestros corazones. Clamamos a ti por tu ayuda y pedirte, Señor, que por favor extiendas tu misericordia, Señor, para con nuestros hogares, familias, hijos, Señor, por favor, y podamos de verdad ser un bálsamo y ser un refrigerio y ser ayuda para nuestros seres amados. Pedimos, Señor, ahora tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Quiero estudiar con ustedes, mis amigos, allí en Jeremías capítulo 48. Viene hablando desde el versículo 1 cómo la destrucción se propagaba en las ciudades, ¿no? Esta es una profecía concerniente a Moab. Y me gustaría que fuéramos directamente allá al versículo 9. Dad alas a Moab para que volando se vaya, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador, viene diciendo. Versículo 10. Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová y maldito el que detuviere su espada de la sangre. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus rescoldos ha estado él reposando, y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Increíble estos versículos, cómo nos llaman la atención. ¿Qué quiere decir esto? Allí viene hablando sobre el espíritu, cómo no va más allá del poder humano de resistencia. El espíritu trabaja, pero nosotros necesitamos colaborar. Sabemos que la influencia del espíritu sobre la mente humana es la que rige a esta de acuerdo con la instrucción divina. Pero también sabemos que el espíritu no actúa en una forma y con un poder que vayan más allá de la facultad de resistencia de la gente humana. Un hombre puede negarse a escuchar los consejos y las admoniciones de Dios, ¿no? Puede decidir que dirigirá tal vez su propia conducta, pero cuando nosotros hacemos esto, no se convierte en un vaso de honra. Es lo que está diciendo allí. Allí sabemos que Moab se niega a ser cambiado, a ser vaciado de vasija en vasija, es lo que está diciendo, y por lo tanto su olor permanece en él. Es decir, que Moab se resistía a corregir sus rasgos defectuosos de carácter. Y aunque el Señor claramente ha señalado su obra, sus privilegios, sus oportunidades y el progreso que debe hacer, él seguía en una resistencia, ¿no? Entonces es demasiada molestia para él el romper con sus viejos moldes, nos está queriendo decir, y transformar sus ideas y métodos. Por eso dice, su olor no se ha cambiado. ¿Por qué? Porque él se aferraba a sus defectos y así se incapacitaba para la sagrada obra del ministerio. Él no estuvo dispuesto a examinarse íntimamente a sí mismo
o a pedir con insistencia que la luz brillara sobre él en una forma clara y nítida. Él no ha orado con humildad, ¿no? Ni al mismo tiempo vivido de acuerdo con sus oraciones. Entonces es bien importante esto para nuestras vidas. Nosotros sabemos que después de que el Señor ha puesto a alguien en prueba y lo ha examinado para que pueda estar seguro de su vocación al ministerio, si la persona o nos conformamos con seguir nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad, si la persona o nosotros no hacemos caso de las manifestaciones del Espíritu de Dios y nos negamos a beneficiarnos con ese crecimiento de la gracia y a profundizar en el entendimiento, entonces podemos estar seguros de que Dios no nos necesita. Es así, porque el Señor insiste con nosotros. Él quiere un cambio en nuestra vida, quiere que hagamos nuestros esfuerzos en una transformación, necesita que abandonemos muchas cosas para poder Él usarnos como Él quiere en su obra, y nosotros nos negamos, pues simplemente Él va a insistir con otra persona y a nosotros pues nos dejará a un lado, porque pues no vamos a comunicar algo que nunca hemos recibido, porque no le permitimos al Señor. Y sabemos que todos debemos también ministrar, ¿no? Y el que ministra también debe usar cada facultad física, moral, mental, por medio de esa santificación del Espíritu para que pueda colaborar con Dios. Entonces todos estamos moralmente obligados a dedicarnos activamente, sin reservas, al servicio de Dios. Es lo que quiere decir estos versículos aquí tan importantes. Ahora, nosotros sabemos que debemos sí cooperar con Cristo en la gran obra de ayudar a otros. Cristo murió por cada ser humano y ha rescatado a cada uno dando su vida en la cruz. Y hizo esto para que el hombre no viviera una vida sin objeto y egoísta, sino para que pudiera vivir para Jesucristo, quien murió por nuestra salvación. Sabemos que no todos estamos llamados a entrar en un ministerio, mas sin embargo debemos ministrarnos unos a otros, ¿no? Y bueno, el Señor dice que es un insulto para el Espíritu Santo de Dios el que alguien prefiera una vida de complacencia propia. Ministrar, recordemos que no solo significa estudiar libros y predicar, significa servir. Eso significa ministrar, ¿no? Y bueno, esta descripción de Moab es muy interesante y pues sin duda hace mella en nuestras vidas. Entonces aquí está representando también a las iglesias en su puesto de deber como fieles centinelas, y tal vez no han cooperado con las inteligencias celestiales, ejercitando la capacidad que han recibido de Dios para hacer la voluntad divina. Y bueno, puede ser que a veces se retrocedan las cosas celestiales porque nosotros no cumplimos con nuestro deber. Las iglesias se refiere a nosotros. Nosotros muchas veces no hacemos la voluntad de Dios y hacemos retroceder las bendiciones del Señor. Pero al contrario, nosotros podríamos hacer retroceder a los poderes de las tinieblas, ¿no? Usando cada facultad que Dios nos ha dado para hacer avanzar la verdad y la justicia en este mundo. Entonces, muchas veces tenemos un conocimiento de la verdad, pero no practicamos lo que conocemos. Así que aquí hay una admonición. Tenemos aquí una palabra maravillosa que nos amonesta. Y sabemos que Dios ha dado a cada hombre su obra y que debemos reconocer la sabiduría de su plan para nosotros mediante nuestra cooperación con Él. Y también recordemos que la verdadera felicidad solo se encuentra en una vida de servicio. El que vive una vida inútil o egoísta es desdichado. Recordemos esto. Está insatisfecho consigo mismo y con los demás. Así que por esto, mis queridos amigos, el Señor disciplina a sus obreros
para que podamos estar preparados para ocupar esos lugares señalados que el Señor tiene para nosotros. Y pues así el Señor quiere capacitarnos para que rindamos un servicio más aceptable, ¿no? Muchas veces pensamos que una vida monótona es buena, pero no es la más conveniente para el crecimiento espiritual. Y algunos pueden alcanzar la norma más alta de espiritualidad únicamente mediante un cambio del orden regular de las cosas. Recordemos que cuando Dios, en su providencia, ve que son esenciales algunos cambios, ¿no? Para nuestra vida, para el éxito de la edificación del carácter, Él va a perturbar el curso tranquilo de la vida. Y hay quienes tal vez deseamos ser un poder dominante, pero que necesitamos la santificación de la sumisión. Y Dios trae un cambio en nuestra vida. Quizás nos coloque ante deberes que ellos o que nosotros no elegiríamos. Pero si estamos dispuestos a ser guiados por Él, nos dará gracia y fortaleza para cumplir esos deberes con un espíritu dócil, servicial. Y así vamos a quedar pues calificados para ocupar lugares donde nuestras facultades disciplinadas nos van a hacer prestar un mejor servicio. Así que Dios quiere prepararnos, causándonos muchas veces chascos, ¿no? Y aparentes fracasos, porque Él tiene propósitos para que aprendamos a dominar pues las diferentes dificultades. Y el Señor nos va a ayudar si nosotros permitimos, ¿no? Muchas veces sabemos que nosotros oramos, gemimos por esas perplejidades, por esos obstáculos que enfrentamos. Pero si nosotros somos firmes hasta el final, ¿no? Nosotros vamos a ganar la victoria y el Señor nos va a despejar el camino. Vamos a vencer luchando contra esas dificultades. El Señor nos va a dar fuerza. Y muchas veces por eso fallamos y no sabemos cómo trabajar para Dios. No debido a la ignorancia, sino porque no estamos dispuestos muchas veces a someternos a esa preparación divina, ¿no? Así que por eso dice allí el versículo: quieto estuvo Moab desde su juventud y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Entonces, cuando nosotros no hemos sido liberados de nuestras tendencias al mal, heredadas, cultivadas, pues nuestros corazones no han sido limpiados de contaminación. Se nos ha dado tal vez la oportunidad de hacer una obra para Dios, pero muchas veces preferimos no hacer esa obra porque queremos realizar nuestros propios planes y así no funciona. Y muchas veces nosotros nos engañamos, ¿no? Y sabemos que el cristiano debe estar preparado para cumplir una obra que revele bondad, tolerancia, ¿no? Dedicación, paciencia. Y necesitamos cultivar esos dones para que Dios nos use realmente en su obra y podamos estar listos allí para la obra que el Señor tiene encomendado para cada uno de nosotros. Muchas veces, aún en los ministerios, vienen personas, duran un tiempo y dicen: no, el Señor me está llamando ahora a otro lugar, es mejor allí, no, creo que no era así. Nos engañamos porque no estamos preparados, porque nos gustan las cosas como nosotros queremos y no estamos dispuestos a dejarnos santificar, a ser humillados en sumisión, porque esa es nuestra mentalidad. Nadie me humilla, nadie me dice, nadie me tiene que decir esto o mandar aquello. No quiero esto, quiero otra cosa. Y crea, mi querido amigo y hermano, si tú quieres estar preparado para la obra grande del Señor, la obra final, necesitamos pasar por muchas experiencias tristes, por experiencias que tal vez nunca imaginabas, porque es lo que nos va a llevar a una preparación de sumisión, de soportar y de decirle: Señor, hago lo que sea, aquí estoy, dime qué hacer, Señor, mira mis debilidades, quiero cambiar, quiero ser usado en tu obra, quiero que me humilles si es necesario. Por favor, enséñame el don de la sumisión, de la paciencia. Pero muchas veces queremos escalar posiciones
sin tener o tener cosas o hacer o tal vez hasta pensando que quiero hacer la obra, pero no queremos pasar por ninguna dificultad. Y ahí está el problema, que no sea la experiencia de nosotros la misma experiencia de Moab. Que clamemos a Dios en este momento para que Dios nos muestre nuestras debilidades y cómo necesitamos rendirnos a Él y que Él nos ayude, nos purifique, nos limpie. La prueba que venga, nosotros podamos tener la paciencia, la perseverancia, la fidelidad para continuar en donde quiera el Señor nos ha puesto. Si es en tu hogar, pues allí. Si el Señor te permite y te da sabiduría para enfrentar las situaciones, no haciendo nada que el Señor no quiera que tú hagas. Que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor los guarde y que Dios pueda de verdad ser el centro de nuestra vida. Que el Señor los bendiga.